Compañeros, buenas noches. En esta oportunidad vamos a ver un ejemplo de tuberías conectadas en serie, continuando con el tema de flujo en tuberías. El enunciado del ejercicio indica lo siguiente. Los tubos BC y CE de la figura están hechos de hierro galvanizado roscado y tienen diámetros de 4 y 3 pulgadas respectivamente. Estos están unidos mediante una contracción brusca. Si la válvula de compuerta en F está completamente abierta, determine la descarga de agua a 10 grados centígrados en E en metros cúbicos por segundo. Dibujar la línea piezométrica y la línea de energía. Definimos el problema como siempre. Tenemos una tubería en serie que termina en una descarga. Datos: tenemos las propiedades del agua para 10 grados centígrados, como la gravedad. Así también tenemos, como las tuberías están hechas de hierro galvanizado, tenemos un valor de rugosidad de 0.15. ¿De dónde obtenemos esto? De la tabla 7.1 que nos proporcionó el ingeniero. Buscamos material hierro, condición galvanizado, nuevo, rugosidad relativa en milímetros 0.15. De este PDF es de donde sale nuestra rugosidad. Ahora tenemos las longitudes, que no es nada más que determinar el recorrido de toda la tubería, y que resulta 4.2 entre los puntos B y C, y 0.9 entre C y E. Un desnivel delta Z que resulta 3.9, sumando 1.8 más 1.2 más 0.9. Ahora, de la tabla 7.2 determinamos los coeficientes de pérdida local. En la entrada, observen que entre el reservorio y la tubería tenemos un borde cuadrado de 90 grados, por lo tanto sería un borde agudo, asignándole un coeficiente de 0.5. Esto sale de nuestra tabla 7.2 proporcionada por el ingeniero. Entrada con borde cuadrado, bordes vivos, coeficiente 0.5. De ahí sale. Seguimos por el recorrido de la tubería. Aquí vamos a determinar, desde B hasta el codo, vamos a determinar la pérdida por fricción. Y llegando al codo, tenemos este accesorio nos genera otra pérdida, donde tenemos que es un codo de 90 grados, asumiéndolo un valor de 0.64. Donde buscamos esto, en la tabla 7.2 igual, buscamos codo. Recuerden que el enunciado indicaba hierro galvanizado con roscado, ¿no? Entonces, en la columna con rosca es donde tenemos que ubicar nuestra pérdida. Buscamos codo, 90 grados, normal, siempre consideramos normal, a no ser que el enunciado nos indique lo contrario. Y buscamos 4 pulgadas, 0.64. De ahí sale nuestro coeficiente de codo. Ahora, en la reducción, observen que hemos calculado. Esto también obtenemos, esta ecuación la obtenemos de la tabla 7.2 de la misma manera. Aquí tienen. Recuerden que el enunciado indicaba una contracción brusca. K de contracción brusca 0.42 por 1 menos el diámetro menor al cuadrado por el diámetro mayor al cuadrado. Recuerden que esta pérdida local que hemos calculado la vamos a aplicar en la tubería. Siempre se aplica en la tubería de menor diámetro, es decir, en la tubería con mayor carga de velocidad, o la tubería que tiene mayor velocidad. Por último, nos queda determinar en el punto F el coeficiente de pérdida local por la válvula, que es 0.135. ¿Cómo hemos obtenido esto? De la tabla 7.2. Observen que en nuestra tabla no hay 3 pulgadas. Entonces, en ese caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una interpolación lineal. Siempre lo hacemos cuando no tenemos un dato. Esto ya lo hemos visto en física 1, física 2. Buscan, saben que el enunciado indica hierro galvanizado roscado, entonces la columna con rosca, válvulas. Vamos, válvula de compuerta totalmente abierta, y para 2 pulgadas es 0.16 y para 4 es 0.11. Tenemos que buscar un valor interpolado para 3 pulgadas.
Por lo que, realizando eso, nos ha salido un valor de 0.135. De esta manera obtenemos los datos. Ahora, ¿qué deseamos obtener de nuestro problema? Es determinar el caudal de circulación, Q. Ahora hacemos la matemática. Aplicamos la ecuación de la energía entre el reservorio A, la superficie libre del reservorio A y la descarga E. Tenemos la ecuación siguiente. Realizamos las simplificaciones respectivas. Por ejemplo, la presión en la superficie libre es atmosférica, por lo tanto es cero. La velocidad es despreciable, no hay bomba, no hay turbina. ZE es cero porque está en nuestro nivel de referencia. La presión atmosférica en la descarga tampoco la consideramos, sigue siendo cero. Si consideramos nuestra velocidad de descarga, ¿qué nos queda? Simplificando, nos queda que el desnivel es igual a la velocidad, a la energía de velocidad de descarga más las pérdidas de carga totales. Bien, la regla número 1 indica que las pérdidas de carga es la suma total de la pérdida de carga en la tubería de mayor diámetro más la pérdida de carga en la tubería de menor diámetro. ¿Qué significa esto? Asumir las pérdidas por fricción con la ecuación de Darcy-Weisbach más las pérdidas locales multiplicada por la carga de velocidad en el diámetro mayor más las pérdidas por fricción en el diámetro menor más sus pérdidas coeficientes de pérdida local en el diámetro menor multiplicado por la altura de velocidad en el diámetro menor. La regla número 2 indica que el caudal de circulación en las dos tuberías es la misma, por lo tanto solo va a ser Q. De la ecuación de continuidad podemos demostrar las ecuaciones 3 y 4. Reemplazando las ecuaciones 3 y 4 en 2 y posteriormente en 1, tenemos la siguiente relación. Y de esta relación, ¿qué deseamos obtener? Deseamos obtener nuestro caudal Q. Por lo tanto, nos queda esta relación finalmente. Ahora, añadiéndole a esta ecuación, no añadiéndole, sino observen que nos falta el valor de F sub D mayúscula y F sub D minúscula, que son los coeficientes de fricción en las tuberías de D de mayor diámetro y D minúscula de menor diámetro. F sub D, aplicamos para esto la ecuación de Colebrook. Para ambas, ya que los dos dependen del caudal, pero ¿de qué más dependen? Del diámetro. Como son diámetros distintos, entonces son dos diferentes coeficientes de fricción. ¿Qué dice entonces? ¿Cómo vamos a resolver? Hasta este punto nos queda resolver un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. Las incógnitas serían Q, F sub D y F sub D minúscula. Para hallar el valor de Q vamos a asumir que los coeficientes de fricción F sub D y F sub D minúscula son en una primera instancia iguales a 0.02 y luego con el valor calculado de Q vamos a emplear el método del punto fijo para hallar F sub D y F sub D minúscula. Y con estos nuevos valores vamos a volver a calcular Q y vamos a repetir este proceso las veces que sea necesario. Ahora vamos a realizar ese procedimiento inicialmente con nuestra calculadora Casio FX570. Para eso vamos a realizar cálculos que sean constantes y las vamos a guardar en las variables de nuestra calculadora. Para ello llamamos a nuestra calculadora y en esta parte voy a hacer que el video se reproduzca rápidamente. Pueden pausar el video y acompañarme para que a modo de práctica.
Ya he guardado mi última variable en mi calculadora. Ahora, ¿qué me queda? Como hemos dicho, asumir en primera instancia. Vamos a aplicar el método del punto fijo. Para ello vamos a guardar nuestra variable, nuestro valor inicial en la variable temporal. Nuestra variable inicial va a ser 0.5 metros cúbicos por segundo. Punto 5 igual, vamos a presionar en nuestra calculadora para guardarla en la memoria temporal. Luego vamos a anotar esta ecuación en base a nuestros datos en la calculadora y vamos a digitar la tecla igual las veces que sean necesarias hasta que converja a un solo valor. Y vamos a repetirlo lo anterior las veces que sea necesario. Como hemos dicho, en una primera instancia, f sub d mayúscula y f sub d minúscula de ambas tuberías va a ser 0.02 y nos queda calcular Q. Por lo tanto, llamamos nuevamente a nuestra calculadora y anotamos nuestra ecuación. En esta parte voy a hacer que el video se reproduzca rápidamente hasta terminar de escribir mi ecuación en la calculadora. Ya realizamos las iteraciones, el cálculo de Q cuando f sub d minúscula y f sub d mayúscula vale 0.02. Nos sale un valor de 0.02702. Ahora, esto lo vamos a guardar en la memoria M, tal como indica nuestra diapositiva. Y ahora vamos a calcular f sub d mayúscula y f sub d minúscula. Como veremos, ya tenemos f sub d mayúscula, que nos resulta 0.2250. Anotamos ese valor en nuestra tabla y ahora este valor lo guardamos en la variable x. Ahora calculamos con el método del punto fijo nuevamente f sub d minúscula. Como verán, ya hemos determinado nuestro valor de f sub d minúscula. Por lo que ahora este valor lo vamos a guardar en la variable y. Ahora, con estos nuevos valores de f sub d minúscula y f sub d mayúscula, vamos a calcular q. Como verán, hemos calculado el valor de q, que resulta ser 0.0265. Anotamos ese valor en nuestra tabla y con este valor lo volvemos a guardar en la variable m. Volvemos a calcular f sub d mayúscula y f sub d minúscula.
Viendo hecho la convergencia, nos resulta un valor de 0.02251, igual que el valor casi igual que el valor anterior, varía en el quinto decimal. Como ven, hemos calculado el valor de f sub d mayúscula y lo guardamos en la variable x. Seguidamente calculamos el valor de f sub d minúscula. Empleando nuevamente el método del punto fijo para hallar f sub d minúscula, obtenemos un valor de 0.2387, variando en dos decimales el quinto dígito después del punto. Habiendo determinado el valor de f sub d minúscula, lo guardamos en la variable y minúscula. Ahora, con estos nuevos valores de f sub d mayúscula y f sub d minúscula, calculamos el caudal Q. Como ven, nos resulta un valor de 0.02655, igual que el anterior. No cambia en nada el último decimal. Entonces nos quedamos con esta respuesta. Entonces nuestras soluciones serían estas tres, haciendo las iteraciones que hemos hecho o el procedimiento que hemos hecho anteriormente. Continuando, anotamos nuestras soluciones. Caudal 0.027, redondeándolo a 3 decimales, nos resultan estos valores. Ahora, como último paso, determinamos la línea piezométrica y la línea de energía. La línea de energía queda representada de esta manera. Como ven, es paralela o en un reservorio siempre la línea de energía se ubica en la superficie libre. Entrando a la entrada a nuestra tubería, sabemos que hay una pérdida, entonces baja, desciende nuestra línea de energía y a partir de ahí baja por la fricción en todo este tramo de 3 metros hasta llegar un poco más arriba de nuestra descarga. Si ven, esta línea inclinada únicamente está representando esta tubería de 3 metros que vemos aquí y no está representando esta tubería vertical. Por lo tanto, por eso queda de esta manera nuestra línea de energía. En el anterior ejemplo que he subido a la plataforma habrán visto que está un poco más detallado. He tratado de representar en cada punto la línea de energía, pero basta que lo hagan de esta manera, ya es válido. Están representando únicamente con esta línea de energía, estoy representando la pérdida de energía entre la entrada y el codo únicamente. No se puede representar porque esta tubería está de manera vertical. Ahora la línea piezométrica, como es entre B y el codo es un diámetro constante, va a ser paralelo, ¿verdad? Por lo tanto, y va a terminar en el chorro, en la salida del chorro. Y entre la línea de energía y la línea piezométrica, ustedes saben que en una descarga se da una altura de velocidad. Bien, compañeros. Ahora vamos a emplear la HP50G para resolver este sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. Para ello, primeramente vamos a escribir las tres ecuaciones tal como se ven en la diapositiva. Para ello empleamos Shift naranja y la tecla O y entramos al escritor de ecuaciones. Y comenzamos a escribir.
Como verán, ya hemos escrito las tres ecuaciones con el escritor de ecuaciones de la calculadora. Ahora guardamos estas ecuaciones en las variables de azul que señala nuestra diapositiva. La variable f sub d minúscula la guardamos en f mayúscula seguida de una d minúscula y presionamos STO. Ahora esta otra variable, abrimos comillas con la tecla O, escribimos f mayúscula, d minúscula y presionamos STO. Ahora la variable q, abrimos comillas, escribimos doble q y lo guardamos en la variable STO. Ya teniendo guardado, ahora procedemos a resolver presionando Shift naranja y la tecla número 7, nam solve, entramos a solve equation y llamamos a nuestra variable, a nuestra ecuación doble q y entra a este panel. Entonces anotamos los datos que tenemos del problema. Para Q, ¿qué dato inicial hemos considerado con la calculadora Casio? Para el punto fijo hemos considerado 0.5 metros cúbicos. Y fd mayúscula y f sub d minúscula hemos considerado 0.02. Anotamos lo mismo. Para Q 0.5, delta Z es 3.9, datos del problema 9.8 gravedad, f sub d mayúscula 0.02, LBC es 4.2, diámetro 0.1016, el diámetro mayor 1.14, SKD de mayúscula, f sub d minúscula 0.02, LCE es 0.9, d minúscula es igual a 0.0762 y SKD es igual a 0.319. Nos situamos con las flechitas en la variable Q y presionamos Solve. Y como verán nos sale este primer resultado. Presionamos OK y lo añadimos a nuestra tablita. Como ven, ya lo tenemos aquí. Ahora con la tecla F2 llamamos a CHOS y llamamos a nuestra ecuación fd mayúscula para calcular f sub d mayúscula. E sub 1 es 1.5 exponente a la menos 4. B minúscula es 1.31 o la viscosidad cinemática exponente a la menos 6. Y presionamos Solve. Como ven aquí, Q ya se ha guardado del anterior cálculo, con la anterior ecuación. Entonces, con ese caudal va a calcular f sub d mayúscula. Y determinamos 0. Verán que en la descripción dice 0. Determinamos 0.02250. Anotamos esto en nuestra tabla. Volvemos a llamar a nuestra calculadora. Ahora nos situamos en la fila EQ. Presionamos F2 para llamar al comando CHOS y llamamos a nuestra ecuación f sub d minúscula. Como ven, ya se ha copiado nuestro caudal también y únicamente queda presionar Solve. Como verán, nos ha salido 0.02385. Ahora con estos nuevos valores de f sub d mayúscula y f sub d minúscula, calculamos Q. Llamamos a la ecuación que tiene Q y presionamos, nos situamos en la variable Q y presionamos Solve. Y nos da este otro valor, 0.02655. Hacemos una iteración más, calculamos f sub d, llamamos f sub d mayúscula, presionamos Solve y como ven ya es 0.02251. Seguimos, ahora llamamos f sub d minúscula y presionamos Solve en f sub d minúscula y nos sale este otro resultado, que es 0.02387. En ambos está variando el quinto dígito en 2 decimales y en este en 1. Ahora calculamos el caudal. El caudal es igual a 0.02655. Copiamos eso y para caudal ya no varía mucho el quinto dígito, son prácticamente iguales, por lo que dejamos de iterar y consideramos estas como nuestras soluciones. De esta manera es una de las formas de proceder con esta calculadora. Pero ahora, si quieren ahorrarse el trabajo de estar llamando a cada rato cualquier ecuación, hacemos lo siguiente.
Vamos a escribir nuestras tres ecuaciones que ya las hemos guardado en las variables WQ, F mayúscula, D mayúscula, F mayúscula, D minúscula en un vector. Para ello empleamos Shift blanco, la tecla O donde dice mtrw, vamos a llamar esa función y vamos a escribir un vector. Como ven aquí con F2 activamos, vemos que está activado la opción vector. Entonces lo único que hacemos es var, presionamos la tecla NXT hasta encontrar nuestras ecuaciones. Presionamos F3 para llamar a WQ, presionamos Enter. Fd mayúscula, llamamos Fd mayúscula y presionamos Enter. Fd minúscula y presionamos Enter. Seguimos y verán ya lo anotado en un vector. Podemos visualizarlo. Las tres ecuaciones están en un vector de 3 por 1. Ahora escribimos otro vector, de nuevo Shift blanco y la tecla O, llamando a la función mtrw y colocamos las incógnitas que tiene nuestro sistema, que son Q mayúscula, seguidamente Fd mayúscula, Enter, y la última variable, siempre las variables ponemos entre comillas, F sub D minúscula. Listo. Ya tenemos las tres variables. Ahora, en el mismo orden que hemos anotado, vamos a anotar las variables de aproximación, es decir, 0.5 metros cúbicos de segundo para el caudal y para F sub D mayúscula y F sub D minúscula 0.02. Entonces, de nuevo, Shift blanco, la tecla O y anotamos nuestros valores de aproximación. 0.5 para el caudal hemos dicho, 0.02 para F sub D mayúscula y 0.02 para F sub D minúscula. Presionamos Enter. Ahora, Shift naranja de nuevo, la tecla número 7, llamamos a la lista NAMS SLB y buscamos la opción 6, MSLB y presionamos F6 para poner OK. Y vean, esperan un momento, vean, quiero que se fijen en este valor. Hay ratos que la calculadora, este valor es prácticamente 0. Este valor nos indica el error que ha tenido en las iteraciones. Como utiliza un método numérico para resolver este sistema de ecuaciones, siempre va a tener un error. Pero vean que es un número elevado a la menos 13. Es prácticamente 0. 0, 12 ceros y recién viene 1.33, Por lo que nos dice que nuestro sistema está resuelto correctamente. Hay veces que este valor se aleja de 0, es decir, esperas a que resuelva la calculadora y este valor se va alejando de 0. Se convierte en 1, 2, 3, se puede convertir en 1000, 10.000, 100.000. Entonces tienes que detener el proceso y cambiar tus valores de iteración. Es decir, cambiar el 0.5, el 0.02 y el 0.02 e ir probando hasta que veas que converja, que el valor del error se acerque a 0. Entonces termina nuestro procedimiento y vemos que ya nos arroja los resultados. Podemos ver aquí, BIP. Presionamos la tecla hacia abajo, podemos ver que para Q nos ha salido un valor de 0.02655. Lo mismo, de manera directa, para F sub D mayúscula 0.02251 y para F sub D minúscula 0.02387. Espero se haya comprendido el uso de esta calculadora y de la función MSLB. Pueden hacer con cualquiera de los dos métodos. Ustedes ven, de acuerdo a la práctica que tengan, qué método les sirve más. Bien, compañeros, ahora vamos a resolver este sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas con la HP Prime. Como paso inicial vamos a guardar todas las variables que veamos aquí en nuestra calculadora. Para ello, ¿qué hacemos? Primero digitamos el valor de la variable 0.1016 y presionamos Shift EX. Nos aparece la flechita y presionamos la variable donde queremos guardar. En este caso sería D. Presionamos Enter. Ya se ha guardado. Y seguimos de esta manera con las demás variables.
Bien, ya hemos guardado todas las variables o todos los datos que tenemos de nuestro problema. Ahora guardemos nuestras variables incógnitas, es decir, los valores iniciales que vamos a adoptar para la solución de nuestras incógnitas. Y esos valores son para Q 0.5 metros cúbicos sobre segundo y para f de mayúscula 0.02 y f de minúscula 0.02. Guardamos también eso. 0.5 shift sto alfa q, enter. Seguimos 0.02 shift alfa shift f minúscula d mayúscula, enter, ok. Seguimos 0.02 shift sto alfa shift f d alfa shift d minúscula, enter, ok. Ahora nos vamos a las apps, buscamos solucionador y comenzamos a escribir nuestra primera ecuación, tal como se encuentra en nuestra diapositiva. Vamos a editar, ponemos Q es igual a la raíz cuadrada de como ven, ya hemos escrito nuestra primera ecuación. Ahora presionamos OK. Seguidamente escribimos nuestra segunda ecuación, f sub d mayúscula. Por lo tanto tenemos editar n2 alfa shift f minúscula d mayúscula, esto es igual a que revisamos nuestra ecuación, ya la tenemos escrita, ponemos, esto podemos copiar para nuestra siguiente ecuación, inicio, copiar, ya está copiado, ponemos OK, error de sintaxis, ¿por qué? Esto debe estar mal, OK, listo, seguimos. Ahora editamos la E3, ponemos Shift, menú, paste, OK, y cambiamos todas las D mayúsculas por D minúsculas, ¿no? Aquí tenemos E. Recuerden que en la HP50G he puesto E1. ¿Por qué? Porque si lo pongo solo E minúscula va a reconocer esa calculadora como el logaritmo neperiano. Diré el número neperiano, que es 2.71 y varios decimales más. Es por eso que en esta otra calculadora, en la HP Prime, ya no hay necesidad de hacer esa diferenciación. Bueno, ya tengo anotado, pongo OK. Destiqueo la E2 y la E3 y solamente me quedo con la E1. Entonces presiono Num. Como verán, como ya he guardado todas mis variables, ya se encuentran escritas, lo único que pongo es soluc y nos sale 0.027, el primer valor que habíamos obtenido, ¿verdad? Llamamos nuevamente a nuestra calculadora, salimos con la tecla SIMP, destiqueamos la E1, entramos a la ecuación E2, presionamos NUM, resolvemos. Como ven, nuestra variable Q ya está
guardada, pero no nos aparecen las demás variables. ¿Qué variable me falta? La variable e. Por eso les decía, creo que esta calculadora también tiene el mismo problema. En vez de colocar e, tenemos que colocar e sub 1. Voy a hacer ese cambio rapidito. E sub 1 porque ya como no me aparece para anotar dato la rugosidad e, entonces quiere decir que la calculadora ya lo ha puesto como si fuera el algoritmo neperiano. Entonces eso hay que editar, nos va a salir errores, valores erróneos. Entonces voy a editarlo rapidito. Creí que en esta calculadora reconocía E minúscula, pero ya saben, han visto que lo reconozco como el logaritmo neperiano. Ahora destiqueo E3 y solucionamos E2. Namsolve, ahora ven que ya me aparece como dato. Entonces pongo nada más soluc y me sale 0.2250. El mismo valor que hemos determinado con las anteriores dos calculadoras. Seguimos, presionamos sim, salimos, destiqueamos E2, entramos a E3, ponemos nom. Resolvemos f de minúscula 0.02385. Seguimos, salimos con simf, destiqueamos E3, destiqueamos E1 y colocamos nam. Y volvemos a solucionar. Se ha guardado automáticamente f de mayúscula y f sub d minúscula que anteriormente ya habíamos calculado. Tenemos un nuevo valor 0.02655. Volvemos a calcular. Salimos, volvemos a calcular f sub d mayúscula, nam, soluc, nos sale 0.02251. Salimos nuevamente, entramos a la ecuación 3, ponemos nam, soluc y nos sale 0.2387. Ya está variando en 2 y un dígito el último decimal. Seguimos calculando. Ahora Q, tiqueamos la ecuación 1, presionamos nam y soluc. Nos sale 0.02655 nuevamente y dejamos ahí nuestras iteraciones y como ven nos ha salido los mismos resultados. Es un procedimiento que es parecido al HP50G, ¿verdad? Si se han dado cuenta. Pero ahora hay un método para obviar todo ese paso de destiquear E1, tiquear E2, destiquear E2, y tiquear 3 y así sucesivamente. El método es el siguiente. Para empezar, vamos a guardar cada una de las ecuaciones en el portapapeles de la calculadora. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a hacer Shift y en la tecla vamos a entrar a la ecuación y vamos a hacer Shift y la tecla Copy. Nos vamos todo y ponemos copiar. Aparece el iconito de copiar al portapapeles, ponemos OK. Nos vamos a la ecuación de f sub d mayúscula, hacemos lo mismo, shift, copy, todo, copiar. OK, nos vamos a f de minúscula y ponemos shift, copy, todo y copiar. Listo. Ahora para verificar que ya se ha guardado en el portapapeles, lo único que hacemos es shift y paste. Shift azul y paste. Entonces, vemos que están las tres ecuaciones. Ahora, ¿por qué hemos hecho esto? Para ahorrarnos de escribir en el comando que vamos a utilizar cada ecuación. Entonces, nos vamos, presionamos escape y estamos en el solucionador, en la pantalla de la casita, Home. Este paso es importante. Ahora, ¿qué van a hacer? Nos vamos a ir a la pantalla CAS. Presionamos CAS. Presionamos CAS y que les aparezca la pantalla en blanco. La pantalla en blanco y que en la parte superior izquierda les aparezca CAS. Repito, nos vamos a la pantalla CAS. Estamos en la pantalla Home donde hemos guardado nuestras variables y nos vamos a la pantalla CAS. Entonces aquí tenemos que escribir el comando que vamos a utilizar. Les recomiendo que siempre verifiquen este paso, porque si no, no les va a funcionar este comando que vamos a utilizar a continuación.
Seguidamente, ¿qué hacemos? Nos vamos a la caja de herramientas, nos vamos a CAS, nos vamos a la caja de herramientas, solucionador, y buscamos la opción 5, solución de numérico. Y nos aparece fsolve con 2 paréntesis. ¿Qué tenemos que hacer? Igual que en el HP50G, escribir las ecuaciones, las variables y los valores de aproximación en vectores. Entonces hacemos eso. Shift 5, abrimos corchetes para escribir un vector y copiamos nuestras 3 ecuaciones. Q, ya la copiamos, presionamos coma. Verán que no aparece la coma, sino que se genera un espacio para escribir el otro término del vector. Shift azul, paste, f sub d mayúscula. Tenemos la otra ecuación. Y por último tenemos copiamos la ecuación f sub d minúscula. Habiendo copiado los tres ecuaciones están en un solo vector. Salimos del corchete, presionamos coma. Abrimos de nuevo corchetes con Shift 5. Y aquí escribimos nuestras variables de cálculo, que son Q, coma, se genera otro término. Después es F sub D mayúscula, colocamos coma y F sub D minúscula. F sub D minúscula. Listo, ya tenemos las variables. Salimos del corchete, presionamos coma de nuevo, abrimos corchete para escribir otro vector y escribimos los valores de aproximación, es decir, 0.5, 0.02 y 0.02. 0.5, 0.02, 0.02. Ya tenemos todo. Separados cada vector por comas, ecuaciones, variables y valores de aproximación o valores de iteración. Entonces colocamos Enter. Y como ven, nos ha salido estos resultados. Como verán, nos ha salido los mismos resultados que en las anteriores calculadoras. Por mi parte sería hasta aquí este video. Sé que ha sido un poco extenso. Analícenlo, véanlo varias veces y espero les sirva esta herramienta. Ahora, como ventaja entre esta HP Prime y la HP50G con las calculadoras Casio normal es que tenemos el solucionador donde podemos guardar todas las ecuaciones que ya hemos estudiado en la materia y cargarlas para resolver en cualquier momento, solo anotando los datos que vayan cambiando. Solamente esa sería la diferencia, además de muchas otras que tiene la calculadora. Esta calculadora es para ingeniería siempre. Bueno, muchas gracias por su atención. Estudien para su parcial y sobre todo practiquen. Sea la calculadora que tengan, se puede resolver las ecuaciones que se nos presenten. Gracias por su atención.